los levantaré, los muros veré caer. Porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Hola hermano, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte, qué bueno que te hayas conectado. Recuérdalo siempre, el Señor tiene una gran bendición para tu vida. Amén. Cierra tus ojos, acompáñame a hacer una oración allá en tu hogar, donde tú te encuentres. Cierra tus ojos. Padre Celestial, Infinito Rey, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites estos momentos, Señor, estos momentos de vida. Hoy has hecho un milagro nuevamente en nuestras vidas y es despertarnos, Señor. Hoy estamos vivos nuevamente. Y hoy, Padre, hemos venido a buscarte, hemos venido a que nos hables, a recibir ese espíritu, esa palabra de vida que tú pones en nosotros, Señor. Permítenos, Padre, que la palabra que preparaste el día de hoy sea de gran bendición, cumpla el propósito que tú tienes para nuestras vidas, que podamos ser mejores seres humanos, mejores personas, Padre. Te lo pedimos, Señor. Guíanos, pero también permítenos compartírselo a otras personas, que seamos luz para esas personas, que llevemos tu palabra en alto. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermano. Yo quiero platicarte algo que está pasando. Todos sabemos que la tecnología, los medios de comunicación, las aplicaciones han crecido demasiado. De hecho, dice la palabra que esto iba a suceder. Pero muchas veces, a través de toda esa forma de que tenemos de comunicarnos entre nosotros, también es utilizada muchas veces por el enemigo. Muchas veces el enemigo utiliza esas aplicaciones, esa forma de comunicarse entre nosotros para mandarnos ataques. Dice la palabra que también somos atacados todos los días por el enemigo. Nos manda dardos a nuestras vidas. Y muchas veces su único propósito es atacar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y al atacarlos muchas veces lo único que busca es que nosotros pierdamos nuestra salvación, pierdamos nuestra fe. ¿Por qué te lo digo? Quiero manejarte algo que hace poco me pasó y venía oyendo en la radio. Yo normalmente, así como tú haces todos los días que te encomiendas antes de salir de tu casa a Dios, haces oración y sales con una actitud positiva, ganas de que todo salga bien, que sea productivo tu día. Con esa intención salimos todos nosotros. Yo principalmente los lunes me gusta venir oyendo noticias. Ya ves que pasa el fin de semana y como que te desconectas un poco de lo que está pasando en el mundo o lo que está pasando en nuestra ciudad. Y me gusta venir oyendo. En las noticias muchas veces encontramos noticias muy positivas, pero la mayoría son negativas. La mayoría son cosas malas. Te voy a manejar unas noticias que escuché en ese día que me hicieron pensar en esto que vamos a ver el día de hoy. Haz de cuenta, una noticia positiva que se hablaba ese día era de un muchacho joven que nos estaba representando en unas Olimpiadas Olímpicas de invierno. Es muy raro que un mexicano o México participe en ese tipo de Olimpiadas porque en nuestro país no hay esas condiciones. Pero este muchacho había logrado llegar a esa instancia deportiva y a esa disciplina y nos estaba representando a todos los mexicanos. Y no nada más eso, sino se logró colocar entre los 20 mejores patinadores de todo el mundo. Un gran orgullo para nosotros como mexicanos. Y ese tipo de noticias son muy buenas para nosotros. Nos gusta escucharlas, de que alguien se supera, y más si es de nuestro país, más si es un mexicano como tú y como yo. Pero como te decía, también en ese noticiero, la mayoría de las noticias son negativas. Estaban hablando de 16 personas que habían encontrado mutiladas en una habitación allá en Guadalajara. Y te pones a pensar cómo ha crecido la maldad del ser humano. O quiénes o qué corazones hicieron esa brutalidad o esa crueldad. Y la maldad cada vez la escuchamos más en los medios. También hablaba de unos muchachos
que estaban protestando allá en Guerrero, pidiendo algo a favor de ellos, que eran maestros. Pero dentro de sus protestas, dice que algunos lanzaron un tráiler encima de las personas de seguridad, los que estaban tratando de poner el orden. Y eso ya es un vandalismo, y eso ya también es un acto de querer provocar un daño a otras personas. Un acto más de maldad que hay en el mundo. Y como esas, muchas noticias de este tipo de situaciones. También estaban hablando ese día de un estudio que hacían con respecto a la economía, con respecto a la canasta básica, y hacían una comparación de enero del año pasado con enero de este año. Y esa canasta básica habla de los productos más necesarios, los que siempre se ocupan en un hogar. Y hacían este estudio en base a las compras que hacían en la central de abastos de la ciudad. Y el costo de esos productos o esos artículos de primera necesidad costaban el año pasado 890 pesos. Y este año esos mismos productos costaban 1,250. Un incremento considerable. Y es cierto, yo por ejemplo cuando los domingos termine el servicio y bajo a tu casa o a mi casa y acompaño a mi esposa al mercado, me gusta hacerlo, y te das cuenta de cómo están los costos, y muchas veces nos damos cuenta de que gastamos más y llevamos menos cosas. Y todo esto que te manejo, todas estas cosas nos ponen a pensar, nos ponen a angustiarnos, nos preocupa hacia dónde vamos a ir o hacia dónde va el mundo. Nos hace dudar muchas veces de esa tranquilidad, de esa bendición que hay en Dios. Y un día, cuando me dieron el tema de la prédica que vamos a ver el día de hoy, buscando, el Señor me mostró este versículo. Quisiera que me acompañaras a leerlo. Está en Proverbios 4:23 y dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En la palabra al corazón también se le llama como espíritu de hombre o alma. Entonces el Señor lo que nos está indicando en este versículo es: guarda tu alma, guarda tu corazón. Porque en el corazón, hermano, están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra conducta, nuestra forma de ser, cómo pensamos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras risas. En el corazón, del corazón nacen y suben a la mente. Y aquí el Señor nos está pidiendo que tomemos mucho cuidado en guardar nuestro corazón. Hoy en día, hermanos, todos tenemos un celular. Y el celular ha venido a ser una herramienta muy necesaria para el ser humano, como si fuera una extensión de nuestro cuerpo. ¿Por qué te digo esto? Porque en el teléfono tenemos mucha información. Tenemos nuestros contactos, nuestros amigos, las cuentas bancarias. Muchas veces ahí tenemos, hoy en día hay aplicaciones del banco que con un solo botón bloqueas y desbloqueas tu tarjeta. Puedes hacer movimientos. También están, digamos, notas o algo importante que guardas ahí. Yo, por ejemplo, en mi teléfono traigo 3 versiones de la palabra y las utilizo mucho en el momento de que predico o quiero estudiar, cambio de versión a una u otra para hacer un comparativo. Y es una herramienta muy grande. Me ayuda y no necesito cargar hojas o algo, sino en cualquier lugar lo puedo hacer. Pero también hay aplicaciones que hoy en día, digamos, las aplicaciones de música, dependiendo a tus gustos, la música como que programa en base a lo que tú más oyes y te va seleccionando, digamos, alabanzas o canciones que tú frecuentemente escuchas. Algo por eso le llaman teléfonos inteligentes, pero también están tus redes sociales, y en tus redes sociales te pueden servir para bendecir o también para recibir noticias o para hacer el mal. Todas estas cosas están en nuestros teléfonos y muchas veces protegemos el teléfono en demasía. Le compramos un protector, una mica para que no se raye, tenemos cuidado de que no se nos caiga, se nos moje o que alguien nos lo quite. Cuando te subes a la combi, antes de subirte, te lo escondes bien y no lo sacas a menos que digas, pues no hay peligro. Pero te subes a la combi y lo primero que ves es quién tiene cara de sospechoso y te das cuenta que todos la tienen. Así es que mejor lo guardas y te esperas hasta que llegues a tu destino.
o muchos llevan 2 teléfonos, uno descompuesto y otro no. Pero la intención es proteger el bueno. Y así le hacemos, protegemos en demasía un teléfono. Tal vez tú tengas algo que guardes en tu casa y lo protejas de esa misma forma. Pero aquí el Señor nos está diciendo, guarda sobre todas esas cosas tu corazón, porque de él emana la vida. Y yo me preguntaba, ¿y cómo guardamos nuestro corazón? ¿Cómo es que hacemos que nuestro corazón esté protegido? Y quisiera que me acompañaras a leer Efesios 6:16. Dice la palabra, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como te decía, todo el tiempo estamos siendo atacados por dardos de fuego, por situaciones que el enemigo pone en nuestra vida para buscar hacernos un daño. Dice, sobre todo, tomad el escudo. El Señor nos está dando una herramienta con la cual podemos protegernos. Un escudo lo que hace es poner una barrera entre esos dardos y nuestro corazón. Lo protege de esa forma. ¿Y qué es la fe? Cuando hablamos de fe, es necesario que nos vayamos a Hebreos 11:1. Todos sabemos la definición de la fe. Y dice la palabra, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nuestra fe está basada en nuestro Dios, en las enseñanzas de nuestro Dios, en sus promesas. Nuestra confianza está puesta en Él. Así es que es necesario que coloquemos esa fe en ese escudo que el Señor está poniendo, que nos está dando, y que lo pongamos firme, que confiemos plenamente en Él. Porque los dardos del enemigo, su intención es quebrantar ese escudo. Y al quebrantar ese escudo, queda nuestro corazón expuesto. Y al estar expuesto, podemos perder nuestra salvación. Puede morir nuestro corazón, puede morir nuestra esperanza. Y hay un dicho que dice que cuando la esperanza muere, todo se acaba. Cuando no confiamos en Dios, cuando no creemos en Él, todo se acaba. Porque con Dios todo lo podemos hacer, pero sin Él, nada. Y yo me preguntaba, porque no quería hablar de fe, no quería hablar de la definición de la fe. Yo quería hablarte de los componentes de la fe. ¿Qué se necesita tener qué complementos debemos de tener para que alguien tenga fe? Quisiera que me acompañaras a leer Hebreos 11:6. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 3 cosas que habla la palabra en este versículo que son necesarias para que una persona tenga fe. La primera, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees en Dios, en sus palabras, en sus promesas, tú no estás teniendo fe. Si tú no estás confiando en lo que Él te dice a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, tú no estás teniendo fe. Y sin la fe no podremos agradar a Dios. No podemos poner una sonrisa en Él con nuestra vida, porque estamos dudando de Él. El segundo punto habla, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Para que una persona se acerque a Dios, este es el primer punto que debe de tener, creer que Él existe. Nosotros a lo mejor en nuestra vida pasada, a lo mejor estábamos alejados de Él, o no creíamos, o no lo conocíamos, y por eso muchas veces era una barrera y no nos permitía acercarnos. O tal vez la vida que llevábamos no era correcta, y pensábamos que iba a haber un castigo si nosotros nos acercábamos. Si nosotros lo buscábamos, Él iba a lo mejor castigarnos, como cuando éramos niños, nuestros padres cuando la regábamos, nos castigaban. Y pensábamos muchas veces que a lo mejor Dios es así, pero Dios no es de esa forma. Dios es Dios misericordioso, pero es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay, crea que Él existe. Y ese es el segundo punto para tener fe. Y el tercer punto es que todo aquel que se acerque y que lo busca es galardonador
de Él, de los que le buscan. Todos aquellos que lo buscamos, debemos de creer que Dios tiene algo bendecido para nuestras vidas, tiene una bendición muy grande y que Él nos hará victoriosos en el momento que tú te acercas y le buscas. En ese momento Dios tiene un plan para ti en tu vida, o siempre lo ha tenido, no nada más así. Siempre ha tenido un plan y su plan es que tú seas bendecido, exitoso y tengas una vida plena, una vida en abundancia. Así es que cuando vuelvan a venir esos ataques, si es que te pasan, si es que a lo mejor recibes una noticia de un amigo que se enfermó, de un amigo que hoy con la enfermedad que está del Omicron se contagió. Es cierto que esta enfermedad es menos mortífera, pero seguimos enterándonos de casos de personas que han fallecido. Por eso es necesario que no bajemos la guardia y que sigamos firmes en lo que nos dicen. Pero también a lo mejor una noticia que te dan de que estás enfermo de algo, que estás pasando por esa situación. Si está pasando eso en tu vida, recuerda bien este versículo y dite a ti mismo allá en tu lugar, en tu casa, repite esto: hay un Dios que existe, que te ama, que cumple sus promesas y que está a favor tuyo. Repítelo cada que venga un ataque del enemigo a nuestras vidas. Y te servirá de aliento recordar que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay veces que también la gente no se acerca porque a lo mejor su conducta no es la correcta. O tú le has compartido muchas veces a personas y les has preguntado que si ellos creen en Dios. Y la mayoría de las respuestas que te dan es que sí creen. Pero no ves un cambio en ellos, no ves un comportamiento de acuerdo a lo que Dios te dice. Y tal vez este versículo te sirva a lo mejor para compartírselo a esas personas. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Qué bueno que sabes que Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan. Y si tú crees, pero no te comportas de acuerdo, tú tienes la credibilidad de un demonio. Pero a diferencia del demonio, el demonio sabe que existe Dios y tiembla al escuchar su nombre. Y tú sabes y crees, pero no te importa, no haces nada para cambiar esa condición que tienes. Es necesario que hagas un cambio en tu vida. Es necesario que le busques, porque Él te guiará por un camino de bendición y no de oscuridad en el que vivimos. Amén. Esto nos puede servir. Regresando al tema, acompáñame a leer, y esta es la parte que quería llegar. Jeremías 29:11 en la Nueva Versión Internacional. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estos son los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Planes de bienestar, de abundancia, de prosperidad, de un futuro bendecido, tal vez en esta tierra o tal vez en el siguiente. Pero su plan de Dios será una bendición en nuestras vidas y la vamos a poder ver de acuerdo a su plan o propósito que tiene para cada uno de nosotros. Los planes de Dios no son las calamidades en nuestra vida, no son las enfermedades, no son las angustias, no son las dudas, no son esas cosas que nos preocupan, no son esos temores. Dios lo que tiene es un plan de bendición. Todas esas cosas que veíamos son ataques del enemigo que quieren robarnos nuestra fe, que quieren robar nuestra confianza en Dios y robar nuestra esperanza, porque Él tiene un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. Amén. Hebreos 4:15. Y ve cómo te conoce Dios o cómo nos conoce Dios. Él es una persona que sabe muy bien por las situaciones que pasamos. ¿Por qué te lo digo? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Alguien que nos conoce perfectamente. Alguien que sabe nuestras dolencias, por dónde somos débiles, qué nos está pasando, qué nos pasa, qué debilidades tenemos, qué nos angustia. Él las vivió. ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué te hace llorar? Él lo pasó. Pero a diferencia de nosotros, Él no pecó. Él se mantuvo firme en lo que el Dios le dio, en lo que su Padre le dio, en lo que su Padre le mostró. Y nosotros debemos de tener esa firmeza, porque Él es un Dios grande y poderoso, un Dios que nos conoce perfectamente. Y debido a eso, hoy nos permite hacer lo siguiente. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy, gracias a ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, gracias a esa muerte, nosotros fuimos beneficiados. Nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente a su trono para buscar gracia, para buscar misericordia, para buscar perdón en nuestras vidas. Pero al final nos dice poder obtener en el oportuno socorro. Estas palabras está hablando de tiempo. Y ese tiempo que nos da el Señor para poder acercarnos tiene un fin. Y ese fin es cuando ya abandonamos este mundo, cuando Él nos llama. Así es que si durante todo este tiempo nos permitió el Señor esta oportunidad de venir y acercarnos y clamar misericordia y perdón en nuestras vidas, todos tenemos un tiempo. Y ese tiempo, si no lo aprovechamos, porque el tiempo vuela, Dios nos da este tiempo para poder hacerlo, poder venir y acercar, poder valorar ese sacrificio tan grande que hizo Jesús por ti, por mí, por amor. Romanos 5:6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al principio de esta lectura dice, cuando aún éramos débiles. Una forma elegante de la palabra de decirnos que vivíamos en desorden, que nuestra vida era un mugrero, era una cochinada de vida, una porquería de vida, porque esa era nuestra condición, una condición en oscuridad, en pecado. Mas sin embargo a Cristo, a Jesús no le importó esa condición en nosotros, y Él murió por nosotros. Y Dios nos mostró su amor tan grande a cada uno de nosotros. Dios nos mostró ese amor pleno al darnos a su Hijo. A Dios no le importó que su Hijo sufriera, porque Dios sabía que en Jesús, que en ese sacrificio que Jesús estaba haciendo, iba a ser bendecido todo ser humano en la tierra. Todos podían tener esa salvación a través de ese sacrificio. Entiende bien lo que te está diciendo el Señor. Aunque tú eras, o aunque nosotros éramos oscuridad, aunque nosotros vivíamos en pecado, Él murió por nosotros. Él ha muerto por nosotros y vivió y nos dio vida. Nos beneficiamos con su muerte. Nos bendijo con esa acción de amor tan grande. Porque Dios es fiel y nosotros no somos fieles, no somos muchas veces infieles, pero Dios es fiel. Y Dios es fiel porque es parte de su esencia. Esos son genes que Él tiene en nuestra vida, aunque nosotros sepamos que el día de ayer a lo mejor la regamos. A lo mejor metimos el día de ayer las 4 patas,
Y más, sin embargo, Dios sigue teniendo misericordia de nuestras vidas, sigue teniendo amor hacia nosotros. Pero es necesario creer y tener fe en Él. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si cuando éramos enemigos, Él nos justificó, ahora que Él nos ha reconciliado, nos da la oportunidad de tener salvación en nuestras vidas. Nos da la oportunidad de ser salvos. Nos da esa oportunidad de que existe un futuro, de que existe un plan de Dios en nuestras vidas, a pesar de que la condición que teníamos. Ahora que Él nos ha justificado y nos ha reconciliado, nos da esa oportunidad de que nuestra vida tenga salvación. Como decíamos, nos beneficiamos con la muerte de Jesús y debemos de valorar ese sufrimiento, ese dolor que le causamos como seres humanos y ese sacrificio que hizo tan grande en la cruz por nosotros, por esa sangre que se derramó, porque nos dio un momento de vida y esperanza a todo ser humano. Y con su vida ahora nos dice que podemos ser salvos y tener salvación. Y Dios quiere ese plan para tu vida, que recuerdes ese sacrificio y que tenemos en el oportuno socorro buscar su gracia, acercarnos a Él, buscarle para obtener su oportuna misericordia en nuestras vidas. Amén, hermano. Acompáñame a hacer una oración. Cierra tus ojos y recuerda siempre esto. Tenemos un Dios que existe, que nos ama, que cumple sus promesas y que también está a tu favor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que hoy tienes para nosotros, que nos acabas de dar, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio, por ese amor que nos mostraste a darnos a tu Hijo, no importándote el sufrimiento de Él. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por ese amor, Padre, por todo lo que soportaste por culpa de nosotros. Y tú nos has dado un momento de vida, un momento de esperanza, un momento de felicidad, un momento que nos llenó de gloria a cada ser humano. Tú nos has mostrado el camino de cómo podemos ser mejores seres humanos, Padre. Permítenos, Señor, tener nuestra fe bien puesta. Gracias por esa herramienta que nos das, que es la fe, Señor. Que podamos resistir cualquier ataque, cualquier cosa, cualquier calamidad que venga a nuestras vidas, la podamos resistir porque confiamos plenamente en tu poder, en tu grandeza, en todo lo que tú eres, Señor. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, Padre. Gracias por todo lo que has hecho y harás. Y gracias, Señor, porque algún día queremos verte, Padre. Porque hoy en día ya a lo mejor ya te conocemos, ya te sentimos, hemos visto tu mano en nuestras vidas. Lo único que nos falta es verte, Padre. Gracias por tan infinito amor que nos tienes, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por todos los hermanos de esta iglesia, por las condiciones difíciles que a lo mejor estén pasando o buenas, Señor, las ponemos en tus manos. Trae bendición para sus vidas y guíanos en todo momento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Síguete conectando.